Hay un momento que conoces muy bien. Alguien dice algo que no esperabas, o no dice nada, y ese silencio duele más que cualquier palabra. O es una notificación, un mensaje, una cara, y en menos de un segundo ya cambiaste por completo. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa, y en tu cabeza empieza a correr una película entera. Lo que debiste decirle, lo que vas a decirle la próxima vez. ¿Por qué siempre pasa esto? Lo injusto que es todo. En cuestión de segundos, ya no estás aquí. Te fuiste. Y nadie lo sabe. Sigues sentado en el mismo lugar. Sigues asintiendo. Sigues funcionando. Pero por dentro ya empezó la tormenta. Hay un monje que lleva décadas viviendo en un monasterio en las montañas de Japón. Sus alumnos dicen que en todo ese tiempo nadie lo ha visto perder la calma. Nadie. No cuando sus alumnos lo desobedecen abiertamente. No cuando el invierno destruye el trabajo de meses. No cuando llegan personas a insultarlo en su propia puerta, frente a todos. Y cuando sus alumnos le preguntan cómo lo hace, él no responde con una técnica. No les da una lista de pasos. Simplemente dice: aprendí a no recoger lo que no me pertenece. Eso es todo. Una frase que al principio parece casi demasiado simple, hasta que entiendes lo que significa de verdad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No como filosofía que suena bonita y se olvida en 10 minutos, sino como algo que puedes empezar a usar esta tarde, en la próxima conversación difícil que tengas, en el próximo momento en que sientas que algo te quiere sacar de tu centro. Bienvenido. Lo que llevas cargando sin darte cuenta. Quiero hacerte una pregunta y necesito que seas honesto contigo mismo, no conmigo. Conmigo no tienes que serlo. Contigo. En los últimos 7 días, ¿cuántas veces pensaste en una conversación que ya terminó? ¿Cuántas veces reviviste algo que alguien te dijo y que todavía te duele o todavía te irrita? ¿Cuántas veces te descubriste respondiendo mentalmente a alguien que ni siquiera estaba ahí? No hace falta que cuentes exactamente. Solo quédate con la sensación de la respuesta. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. Que una gran parte de nuestro desgaste no viene de lo que vivimos. Viene de lo que seguimos reviviendo. La discusión de hace 3 días que ya terminó pero en tu cabeza sigue abierta. El comentario que hizo alguien que quizás ni recuerda haber dicho. La persona que no respondió como esperabas y que desde entonces ocupa un espacio en tu mente que no le diste permiso de ocupar. Eso cansa. Cansa de una manera muy particular, que no se cura con dormir ni con vacaciones. Porque el cansancio no viene del cuerpo, viene de la mente que no sabe descansar. El sufrimiento más silencioso no es el que te hicieron, es el que sigues haciéndote tú, recordándolo. Porque esto no es culpa tuya. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Lo que acabas de reconocer. Ese hábito de revivir, de rumiar, de no poder soltar, no es un defecto de carácter, no es debilidad, no significa que eres muy sensible o que te falta madurez emocional. Significa que eres humano y que nadie te enseñó a hacer otra cosa. Piénsalo un momento. Nos enseñaron matemáticas, nos enseñaron historia, nos enseñaron a escribir y a leer. Pero nadie nos enseñó qué hacer con una emoción que llega sin avisar. Nadie nos explicó cómo funciona la mente cuando se engancha con algo doloroso. Nadie nos mostró la diferencia entre sentir algo y quedar atrapado en ello. Entonces aprendimos solos, como pudimos. Algunos aprendieron a suprimir, a enterrar lo que sienten hasta que explota. Otros aprendieron a evitar, a no hablar de lo que duele para que parezca que no existe. Y muchos aprendieron a rumiar, a darle vueltas y vueltas a lo que pasó, buscando una salida que el análisis nunca va a encontrar. Ninguna de esas estrategias funciona a largo plazo. Y a los 45, a los 50, hasta los 60 años, eso se empieza a sentir con más peso. No porque seas más débil, sino porque llevas más tiempo cargando.
La buena noticia es esta, que el budismo zen lleva más de 2500 años trabajando exactamente con esto, no con teorías, no con promesas vacías, con herramientas concretas que han sido probadas por generaciones de personas reales, personas que no vivían en monasterios, que tenían familias difíciles, trabajos exigentes, pérdidas reales, y que encontraron una manera diferente de relacionarse con lo que sentían. Hoy vamos a explorar la primera de esas herramientas, la más fundamental, la que el monje lleva décadas practicando y que tú puedes empezar a usar mucho antes de lo que crees. Capítulo 1. La regla del espacio. La historia del insulto. Hay una historia que se ha contado en los monasterios zen de Japón desde hace siglos. Te la cuento porque es la manera más directa de llegar a la enseñanza central de este audiolibro. Un día, un hombre se presentó en el monasterio del maestro Bankei. No venía a aprender, no venía a buscar paz, venía a humillar. Era conocido en la región como alguien que disfrutaba desafiar a los maestros espirituales. Llegaba, los provocaba y cuando reaccionaban los señalaba frente a todos. ¿Ven? No son tan iluminados como dicen. Entró al monasterio, se paró frente a Bankei y empezó. Lo llamó viejo, ignorante, impostor. Le dijo que su reputación era mentira y sus enseñanzas palabras vacías. Y lo hizo en voz alta frente a todos los alumnos. Los alumnos se tensaron. Algunos apretaron los puños. Esperaban que el maestro respondiera, que se defendiera, que al menos mostrara alguna señal de que las palabras habían llegado. Bankei no dijo nada. Escuchó en silencio. Esperó a que el hombre terminara. Y cuando el cuarto quedó en silencio, preguntó con genuina curiosidad, sin ironía, sin rabia. Si llevas un regalo a alguien y esa persona no lo acepta, ¿a quién pertenece el regalo? El hombre frunció el ceño. A mí, respondió. El regalo sigue siendo mío. Bankei asintió lentamente. Entonces me quedo tu insulto. Pausa. Que tengas buen viaje. El hombre no supo qué responder. Se fue. Y los alumnos se quedaron mirándose entre ellos, procesando lo que acababan de ver. Porque lo que había pasado no era magia, no era insensibilidad, no era que Bankei no hubiera escuchado. Era que entre las palabras de ese hombre y su propio estado interno, Bankei había mantenido un espacio que no dejó que el insulto cruzara. El concepto que lo cambia todo, el MA. En el budismo zen existe un concepto que en japonés se escribe con un solo carácter, EMA. No tiene una traducción perfecta al español. Se podría decir espacio, o pausa, o intervalo. Pero ninguna de esas palabras captura del todo lo que significa. El MA es el momento que existe entre lo que te sucede y lo que haces con eso. Es la fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta, entre el insulto y la reacción, entre la mala noticia y el derrumbe, entre lo que alguien hace y lo que tú decides hacer a partir de eso. Ese espacio existe siempre. El problema es que para la mayoría de nosotros es tan pequeño que parece que no está. Parece que la reacción es automática, inevitable, como un reflejo. Pero no lo es. Entre lo que te sucede y lo que haces con ello, existe un espacio. En ese espacio está tu libertad. Eso no es un pensamiento poético. Es una descripción precisa de cómo funciona la mente humana. Y es la clave de todo lo que vamos a explorar en esta trilogía. ¿Por qué el espacio desaparece?
Imagina que llevas toda la vida con los ojos cerrados en una habitación oscura y alguien de repente prende una luz brillante. El reflejo es cerrarlos más fuerte, inmediatamente, sin pensarlo. Es mismo hace la mente cuando algo amenaza con dolernos. Reacciona antes de que tengamos tiempo de elegir, y lo hace por una razón muy lógica. Nos ha protegido así durante miles de años. El problema es que ese sistema de protección no distingue bien entre un peligro real y un insulto verbal. No distingue entre una amenaza física y un mensaje que no llegó. No distingue entre una emergencia y una conversación incómoda. Para la mente reactiva, todo activa la misma alarma. Y cuando la alarma se activa, el espacio desaparece. Ya no elegimos. Reaccionamos. Decimos lo que después lamentamos. O nos cerramos cuando lo que más necesitábamos era abrirnos. O nos quedamos rumiando durante días algo que duró 10 segundos. No porque seamos irracionales, sino porque nadie nos enseñó a ampliar ese espacio. ¿Cómo ampliar el espacio? La práctica real. Aquí llega algo importante, porque quiero ser honesto contigo. El espacio no se amplía leyendo sobre él. El espacio se amplía practicándolo, momento a momento, situación a situación. Y la práctica es más sencilla de lo que imaginas, aunque no sea fácil. Hay diferencia entre sencillo y fácil. Lo sencillo es esto. La próxima vez que sientas que algo te activa, una conversación, una noticia, un silencio que duele, antes de hacer nada, haz una sola cosa. Nómbralo. No en voz alta, internamente. Di, ahora mismo estoy sintiendo irritación. O, ahora mismo hay frustración aquí. O, esto que siento en el pecho es miedo. Eso es todo, una sola frase. Sin juzgarte, sin intentar cambiar lo que sientes. ¿Por qué funciona esto? Porque en el momento en que nombras lo que sientes, dejas de ser lo que sientes. Hay un tú que está observando la rabia. Y la rabia no es tú, la estás viendo. Y desde ese lugar, desde el observador, existe el espacio. Los neurocientíficos tienen un nombre para esto. Lo llaman affect labeling, el etiquetado afectivo. Y los estudios muestran que nombrar una emoción activa la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, y reduce la activación de la amígdala, que es la que dispara la alarma. En otras palabras, nombrar lo que sientes literalmente cambia lo que pasa en tu cerebro en ese momento. El budismo zen llegó a esto hace 2500 años sin escáneres cerebrales, solo a través de la observación paciente de la mente. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. No eres tus emociones, eres el espacio en el que ocurren. Una historia de la vida real. Déjame contarte algo que escuché hace tiempo. Una mujer de 58 años, profesora durante toda su vida, llegó a un retiro de meditación zen convencida de que no lo necesitaba. Fue porque su hija le insistió, para que tuviera la mente más clara en la jubilación. El primer día, el maestro les pidió a todos que cerraran los ojos y notaran lo que surgía en su mente. Ella esperaba ver tranquilidad, silencio, paz. Lo que encontró fue una lista interminable de cosas que la molestaban. Una alumna que le había faltado el respeto hace 3 años. Una decisión de la directiva que nunca le pareció justa. Una conversación con su hermano que nunca terminó bien. Abrió los ojos y le dijo al maestro: «Esto no funciona. Tengo demasiadas cosas en la mente». El maestro le sonrió y le preguntó: «¿Y esas cosas cuándo sucedieron?». Ella pensó un momento. «Hace años. Algunas hace más de 10 años». ¿Y siguen pasando ahora? «No. Ya terminaron». «Entonces, Pomneón», dijo el maestro, «lo que tienes en la mente no son los eventos, son las historias que construiste sobre ellos, y cargas esas historias como si fueran el evento mismo». Ella tardó varios días en entender del todo lo que eso significaba. Pero cuando lo entendió, dijo que fue como soltar algo muy pesado que ni siquiera sabía que estaba cargando. Eso es el espacio. No entre tú y el mundo, sino entre tú y la historia que construyes sobre el mundo. Capítulo 2.
El fuego que tú alimentas. ¿Por qué la mente vuelve al dolor? Si le preguntaras a tu mente cuál es su trabajo, probablemente respondería: mantenerte seguro. Y tiene razón. Ese es exactamente su trabajo. El problema es cómo lo hace. La mente tiene lo que en psicología se llama sesgo de negatividad, que en términos simples significa esto: el cerebro le presta más atención a lo negativo que a lo positivo. Le da más peso, lo recuerda con más detalle, lo revisa con más frecuencia. Esto no es un error del diseño. Durante miles de años de evolución, los humanos que sobrevivieron fueron los que estuvieron más atentos a los peligros. Los que subestimaban las amenazas no llegaban a tener hijos, así que heredamos un cerebro que está en alerta constante. El problema es que ese cerebro vive en un mundo que ya no es una sabana llena de depredadores, pero sigue funcionando como si lo fuera. Y entonces convierte un comentario hiriente en una amenaza existencial, un silencio en una señal de peligro, una decepción en evidencia de que el mundo es injusto y siempre lo será. La mente que no aprende a descansar convierte cada chispa en incendio y cada nube en tormenta. El concepto del papanca. En el budismo existe un término en Pali, el idioma en que se registraron las primeras enseñanzas de Buda, que se llama papanca. No hay una traducción perfecta al español, pero lo que describe es algo que todos conocemos perfectamente. Papanca es la tendencia de la mente a elaborar, a expandir, a construir mundos enteros a partir de un pequeño evento. Alguien te dijo algo que dolió. Eso duró 10 segundos, pero la mente lo convirtió en una historia de 3 días. Analizó cada palabra, buscó las intenciones detrás, lo conectó con otras veces que algo similar pasó. Llegó a conclusiones sobre quién eres tú, quién es esa persona y cómo son siempre las cosas. Eso es papanca. El evento original ya pasó. Lo que sigue pasando es la elaboración mental de ese evento. Y esa elaboración es mucho más dolorosa que el evento mismo. La imagen del fuego. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina una llama pequeña. No es grande. Es la llama de algo que te molestó, que te decepcionó, que te lastimó. En sí misma, esa llama podría apagarse sola, si la dejaras. Pero no la dejas. Le traes leña. La revisas una y otra vez. Se la cuentas a alguien más. Buscas en las redes sociales algo que valide lo que sientes. Recuerdas otras veces que algo parecido pasó. Construyes el caso completo de por qué tienes razón. Y mientras haces todo eso, la llama crece. No porque el mundo sea cruel, sino porque la estás alimentando. Buda describió esto de una manera que llevo años pensando. Dijo que el sufrimiento es como agarrar una brasa caliente para tirársela a alguien. Mientras decides qué hacer con ella, te estás quemando tú. El dolor es inevitable. El sufrimiento es el dolor que decides seguir cargando. ¿Qué hacer con el fuego? Entonces la pregunta natural es, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo dejo de alimentar el fuego? Y aquí viene algo que puede ir en contra de lo que te han dicho antes. No sueltas el fuego ignorándolo. No sueltas el fuego diciéndote que no importa. No sueltas el fuego pensando positivo. Lo sueltas reconociéndolo completamente. Hay una práctica en el budismo zen que se llama shikantaza, que significa aproximadamente solo sentarse. Y aunque tiene dimensiones profundas, tiene una aplicación muy práctica en la vida cotidiana. Cuando algo te está quemando por dentro, en lugar de alejarte o analizarlo interminablemente, simplemente siéntate con ello. Así de literal. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y permite que lo que sientes esté ahí, sin intentar cambiarlo. No estás analizando, no estás buscando soluciones, no estás reviviendo la situación. Solo estás observando la emoción como si fuera una nube que pasa por el cielo. La nube no es el cielo, la rabia no es tú, la tristeza no es tú. Son fenómenos que aparecen, tienen su momento y se van. Si los dejas. La neurociencia moderna tiene un dato que me parece fascinante en relación a esto. Estudios de la Universidad de Virginia muestran que la mayoría de las emociones, si no se alimentan con pensamientos adicionales, se procesan y disipan en el cuerpo en un promedio de 90 segundos. 90 segundos. Todo lo que dura más que eso, lo estamos alimentando nosotros. No digo que el dolor dure 90 segundos. Las pérdidas reales, los duelos profundos, eso lleva tiempo.
pero la intensidad de la reacción inmediata, el fuego de la emoción, puede procesarse mucho más rápido de lo que creemos, si le damos espacio en lugar de más leña. La pregunta que interrumpe el ciclo. Hay una pregunta que el monje les enseña a sus alumnos cuando sienten que el ciclo de la rumia empieza. Una pregunta sencilla que hace algo muy específico. Devuelve la atención al presente. La pregunta es esta: ¿qué está pasando ahora mismo? No en mi cabeza, ahora, aquí. Y la respuesta casi siempre revela algo importante: que ahora mismo el cuerpo está sentado, que hay aire entrando y saliendo, que en este instante exacto no hay una crisis real, solo el eco mental de algo que ya pasó. No minimiza el dolor, no dice que lo que pasó no importa, solo te trae de regreso a lo real. Y desde lo real, el fuego ya no tiene el mismo oxígeno. Capítulo 3. Lo que crees que significa. El error que comete casi todo el mundo. Hay algo que descubrí en el Zen que me cambió la manera de entender mis propias reacciones. Y cuando lo escuches, probablemente vas a reconocer algo en ti mismo. Casi nunca reaccionamos a lo que realmente pasó. Reaccionamos a lo que creemos que significa lo que pasó. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tu hijo no llama en toda la semana. Eso es lo que pasó. Pero lo que reaccionas no es al silencio del teléfono. Reaccionas al significado que le pusiste, que no le importas, que lo descuidaste, que la relación se está alejando. Tu amigo cancela un plan que habían hecho. Eso es lo que pasó. Pero lo que duele no es la cancelación. Es lo que interpretaste. Que no eres una prioridad. Que no te valoran. Que quizás la amistad no es lo que creías. ¿Ves la diferencia? El evento es neutral. El significado que le asignamos es el que duele. Y el significado casi siempre lo construimos en décimas de segundo, sin darnos cuenta, basado en miedos viejos que nada tienen que ver con la situación actual. No sufrimos por lo que ocurre. Sufrimos por la historia que construimos sobre lo que ocurre. ¿De dónde vienen esas historias? Esto es algo que el Zen entiende profundamente y que la psicología moderna confirma. Nuestras reacciones emocionales más automáticas no nacen en el presente, nacen en el pasado. Son patrones aprendidos, respuestas que desarrollamos en algún momento de nuestra vida como una manera de protegernos, y que se quedaron grabadas tan profundo que las activamos automáticamente, aunque ya no las necesitemos. La persona que de niño aprendió que el silencio de sus padres significaba que había hecho algo mal, de adulto todavía interpreta el silencio de las personas importantes como señal de peligro. La persona que aprendió que para recibir amor tenía que lograr cosas, todavía siente que su valor depende de su rendimiento. La persona que aprendió que expresar lo que sentía traía consecuencias negativas, todavía guarda las emociones hasta que se desbordan. No digo esto para abrir heridas viejas. Lo digo porque entenderlo cambia algo fundamental. Si reacciono con mucha intensidad a algo que objetivamente no es tan grave, la pregunta no es ¿qué le pasa a esa persona que me afecta tanto? La pregunta es ¿qué está activando esto en mí? ¿A qué me recuerda? ¿Qué historia vieja está corriendo? Esa pregunta no te debilita, te da información, y con esa información puedes elegir de manera diferente. La historia de los dos cuencos. Un maestro Zen tenía un alumno que llegó un día completamente agotado. Le dijo: «Maestro, ya no puedo más. Donde quiero que mire hay problemas. En el trabajo, en casa, con mi salud. Todo al mismo tiempo». El maestro no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 cuencos y una jarra de agua. Puso los 2 cuencos sobre la mesa. Llenó uno de agua hasta el borde. El otro lo dejó casi vacío. Luego tomó un puñado de sal y se lo dio al alumno. «Echa la sal en el cuenco lleno», dijo. El alumno lo hizo. El agua desbordó. «Ahora echa el resto en el cuenco casi vacío». El alumno lo hizo. El agua absorbió la sal sin problema. El maestro señaló los 2 cuencos y dijo: «El dolor que llega a tu vida es siempre el mismo. La sal no cambia. Lo que cambia es el cuenco». Un cuenco lleno de historias, miedos, resentimientos acumulados no puede recibir más sin desbordarse. Un cuenco que se vacía con regularidad puede recibir lo mismo y absorberlo. El alumno se quedó en silencio un momento. «¿Y cómo vació el cuenco?». El maestro sonrió.
Eso es exactamente lo que estás aprendiendo a hacer. Vaciar el cuenco no significa no sentir, significa no acumular. Procesar lo que llega en lugar de guardarlo. Soltar las historias viejas en lugar de añadirlas a la carga. Preguntarse qué es real ahora mismo en lugar de reaccionar desde lo que fue doloroso antes. Una práctica para el día a día. Esto puede parecer abstracto, así que voy a darte algo muy concreto que puedes empezar a usar mañana. Se llama la pausa de los 3 pasos, y la usas en cualquier momento en que sientas que una reacción te está tomando por sorpresa. Primer paso. Nombra la emoción. Ahora mismo hay rabia aquí, o tristeza, o miedo, o frustración, lo que sea verdad, sin juzgar, solo nombrando. Segundo paso. Pregúntate si la reacción es proporcional. ¿Esta intensidad que siento corresponde a lo que realmente acaba de pasar? Si la respuesta es no, si la reacción parece más grande que el evento, hay una historia vieja activa. No es una crítica, es información. Tercer paso. Pregúntate qué es verdad ahora mismo. No en la historia, no en el pasado. Ahora. ¿Qué sé con certeza sobre esta situación en este momento? Esos 3 pasos tardan menos de 1 minuto, y con práctica tardan menos de 10 segundos, pero crean el espacio suficiente para responder en lugar de reaccionar, para elegir en lugar de ser arrastrado. Capítulo 4. La calma no es lo que crees, no es. El malentendido más común. Cuando la gente escucha zen y calma y no reaccionar, a veces imagina una persona fría, indiferente, desconectada, que no siente, que no se involucra, alguien que mira todo desde lejos con una sonrisa vaga y un poco irritante. Eso no es lo que estamos hablando. Y es importante aclararlo porque si esa es la imagen que tienes, lo que viene después no va a funcionar. La calma del monje no es la calma de alguien que no siente. Es la calma de alguien que siente profunda, completamente, plenamente, y no se pierde en lo que siente. Hay una diferencia enorme. Uno está anestesiado, el otro está presente. El monje llora, el monje se alegra. El monje siente el dolor cuando pierde a alguien que quiere. Siente el gozo cuando algo bello ocurre. Lo que no hace es quedarse atrapado en ninguno de los dos. Lo siente y lo deja pasar, como el árbol que se dobla con el viento sin romperse. La calma no es la ausencia de la tormenta. Es el árbol que se dobla con el viento. La tormenta pasa. El árbol sigue. Lo que la calma permite. Cuando empiezas a crear ese espacio, aunque sea pequeño, aunque no salga bien siempre, algo curioso empieza a suceder. Las conversaciones difíciles se vuelven manejables. No porque desaparezcan, sino porque ya no te arrastran. Empiezas a notar que puedes estar enojado y aún así elegir cómo responder. Que puedes sentir miedo y aún así actuar con claridad. Que puedes estar decepcionado y aún así no decir algo que después vas a lamentar. Eso no es represión, es presencia. Y con el tiempo empiezas a notar algo más. Que la energía que antes se iba en reaccionar, en rumiar, en gestionar las consecuencias de lo que dijiste en caliente, esa energía empieza a estar disponible para otras cosas. Para las personas que quieres, para los proyectos que importan, para simplemente estar presente en tu propia vida. Porque una de las cosas que más roba el bienestar no es la dificultad en sí, es el costo energético de reaccionar constantemente a la dificultad. La historia de la taza de té. Hay una historia corta que me gusta mucho. Un maestro zen recibía a un profesor universitario que había venido a preguntarle sobre el zen. El maestro sirvió té, llenó la taza del visitante y siguió vertiendo. El té se derramó sobre la mesa, sobre el suelo. El visitante lo miraba sin poder creer lo que veía. «Pare, ya está llena, no cabe más». El maestro dejó la tetera y dijo: «Igual que esta taza, tú estás lleno de tus propias opiniones, de tus propias certezas. ¿Cómo puedo mostrarte algo si no hay espacio?». Esa historia no habla solo de humildad intelectual, habla de algo más profundo. Una mente que llega a cada situación cargada de expectativas sobre cómo debería ser. No puede recibir lo que realmente es. Reacciona a su propia expectativa frustrada.
no a la realidad. Y la calma real, no la artificial, es lo que te permite llegar con la taza no completamente llena, con espacio para recibir lo que es, en lugar de sufrir por lo que no es. La práctica final de este capítulo. Quiero dejarte con algo muy concreto antes de pasar al cierre. Todos los días, en algún momento del día, algo va a ir diferente de como esperabas. Alguien va a hacer algo que no esperabas, o no va a hacer algo que esperabas, o la vida simplemente va a ir por un camino que no tenías planeado. En ese momento, antes de reaccionar, pregúntate esto. ¿Qué quiero que sea esto para mí dentro de una hora? No en un mes, no en un año, solo dentro de una hora. ¿Quiero que esto todavía me esté consumiendo energía? ¿O quiero haber podido soltarlo y seguir con mi día? Esa pregunta no soluciona todo, pero crea el espacio suficiente para elegir. Y elegir, aunque sea una sola vez al día, es empezar a construir la mente del monje, no de golpe, ladrillo a ladrillo. Lo que hemos recorrido hoy. Hemos caminado juntos por 4 ideas que se sostienen entre sí. Primero, existe un espacio entre lo que te sucede y lo que haces con ello. Ese espacio es donde vive tu libertad y se puede ampliar. Segundo, la mente tiene el hábito de alimentar el fuego del sufrimiento mucho más allá del evento original. Reconocer ese hábito es el primer paso para interrumpirlo. Tercero, casi nunca reaccionamos a lo que pasa. Reaccionamos al significado que le damos a lo que pasa. Y ese significado viene de historias viejas que podemos aprender a identificar. Cuarto, la calma no es indiferencia, es presencia. Es poder sentir todo sin perderte en ello. Nada de esto es teoría. Todo esto lo puedes usar mañana. En la primera conversación difícil del día. En el momento en que sientas que algo te quiere sacar de tu centro. Ahí es donde se practica el Zen. No en el monasterio. Aquí. En tu cocina. En tu carro. En esa conversación que llevas semanas evitando. Algo que necesito decirte. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Todo lo que exploramos hoy funciona. El espacio, la pausa, el etiquetado de emociones, la pregunta dentro de una hora. Todo eso funciona. Está comprobado, tiene siglos de práctica detrás. Pero hay un momento en que falla. O mejor dicho, hay una situación específica en que aplicar estas herramientas se vuelve casi imposible. Y no falla porque seas débil. No falla porque no hayas practicado suficiente. Falla porque hay algo más profundo que no hemos tocado todavía. Existe una emoción que es diferente a todas las demás. Una que no se queda en la superficie. Una que cuando aparece parece arrasar con todo el espacio que habías construido. Los maestros Zen le dedican una enseñanza completa. ¿Por qué entender esta emoción? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Qué hacer con ella? Es lo que separa a alguien que practica el Zen de alguien que realmente lo vive. Y hay algo más. Hay una raíz debajo de todas las reacciones que exploramos hoy. Una raíz que si no la ves, puedes crear todos los espacios del mundo, hacer todas las pausas del mundo, nombrar todas las emociones del mundo y seguir reaccionando exactamente igual. Porque si no vas a la raíz, el árbol sigue creciendo. No basta con podar las ramas del sufrimiento. Hay que conocer las raíces. De eso vamos a hablar en el próximo video. Se llama El monje que descubrió por qué se enojaba. Y cuando entiendas lo que ese monje descubrió, todo lo que aprendiste hoy va a tener una profundidad completamente diferente, como cuando ves el cuadro completo después de haber visto solo una parte. Te espero ahí. Gracias por acompañarme en este camino. No es poco lo que hiciste hoy. Pararte durante una hora y preguntarte cómo funciona tu mente. ¿Qué haces con el dolor que llega? ¿Cómo puedes responder diferente? Eso no lo hace todo el mundo. Y el hecho de que lo estés haciendo dice mucho de ti. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó, no lo dejes pasar. Escríbelo. Compártelo con alguien que lo necesite. O simplemente quédate un momento en silencio con eso. La sabiduría no entra de golpe. Se asienta. Con tiempo y con práctica. Con la disposición a mirar honestamente a tu propio interior. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Hasta el próximo video.